Gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy tenemos apertura sorpresa porque ya llegaron paquetes sorpresa a las tiendas físicas. Entonces vamos a ver qué nos sale aquí, qué nos sale acá. Quédate, vamos al video. Ya estamos aquí y vamos a empezar a abrir. Vamos a dejar este lado y les voy a platicar. Vamos a empezar por este y les voy a platicar un poco que se abre de acá. Mira, tú lo estás viendo ahí. Les voy a platicar. Este me costó 30 pesos en la tienda, que se me hace un buen precio porque trae unas Tricky Trackets, trae unas Príncipe, trae unas canelitas, pero lo que nos importa es esto, el paquetito. No sé cuáles vienen aquí. ¡Oh! Miren, miren, miren. Este era el que yo quería que me saliera. Es Bob Esponja y era el que quería que saliera en este paquete. Nada más compré uno de estos, esperando que saliera este, pero miren, ¿cómo ven? Así se ve este Bob Esponja y la verdad es que es de buen material. Costó 30 pesos en la tienda, porque ya están en tienda. Yo pensé que solo estaban en Soriana, Aurrera y cosas de ese tipo. Pero mira, 30 pesos y nos salió el Bob Esponja, que la neta es que me sorprende mucho y me gusta. Vamos a seguir con Little Bites de sorpresa. Perdón por el ruido. Y estos, los que te quería platicar, es que por ejemplo, en el Oxxo, si pudiste ver mi short, aquí hay otro. Espero que no sea peludito. Mira, te voy a enseñar. Estas son las dos figuras que ya teníamos. Esto lo vamos a dejar un poco de lado. Estas son las dos figuras que ya teníamos. Y no están tan mayugados porque compré la tira. Ya le habían quitado uno. Pero mira. Este costó 16 pesos. Que a diferencia de lo que vimos en el Oxxo, la neta es que es mejor precio. En el Oxxo costó, miren, en el Oxxo costaban $26.50 y este es Didi de Laboratorio de Dexter. Hasta ahorita vamos bien, vamos sin repetidos. Nos quedan 3 paquetes de esto. Está bien, o sea, para mí 18 pesos, perdón, te había hecho 16, pero son 18 pesos a comparación de 26.50. Mira, Garnet de Steven Universe, a comparación del Oxxo están bastante bien. Y oigan, quería platicarles que vamos a abrir este, vamos a dejarlo aquí, vamos a abrir el otro. Quería platicarles, no sé si vieron que Voilà sacó, aquí tenemos estos dos. Quería platicarles que Voilà sacó un Don Ramón, ustedes lo están viendo en pantalla, que es Santa Claus. Y digo, no me molesta que sigan sacando figuras del chavo. Sin embargo, miren, este creo que es peludito. Sí. Sin embargo, creo que esa colección ya se alargó mucho. Creo que ya deberían de pasar a otra. Y si vieron mi video de los Funky Punkies, de Wiwichus, de todas las colecciones que yo quisiera que apareciera, también le está apareciendo en pantalla. Yo la verdad es que quiero que salgan los Wiwichus y los Funky Punkies. Vamos a abrir este porque el otro creo que es peludito. Si ustedes no tienen a peludito y lo quieren, miren, este era el que yo quería. El que quería que me saliera 4 brazos. Yo era fan de esta serie de pequeño, de la serie original, no del reboot. Esto la verdad está muy bien. Y pues este lo vamos a abrir ahora sí que por compromiso, ¿no? Porque ya sabemos cuál es. Es peludito y ya tengo, miren,
Con este ya tengo 2 peluditos repetidos. Si ustedes quieren a este peludito, nada más mándenme mensaje en Instagram y nos veríamos en el Rock Show. Yo se los doy. Pero miren, hasta ahorita esta es la cacería del día de hoy. Así estuvo la apertura. Bob Esponja, que fue la que más me gustó. Didi, que la verdad está muy bonita. La que yo quería, 4 brazos. Este fue el primer alien que yo tuve de la colección de Bandai. Garnet. Y miren, hasta ahorita así va mi colección. Voy a echar estos para acá. Así va mi colección de Cartoon Network. Y está padre, están bien. Y así va el de Marinela Sorpresa. Vamos a echar esto para acá. Ustedes lo van a ver ahí. Así nos quedó esto, ¿cómo ven? Fue una apertura rápida, un video medio rápido, pero quería platicar con ustedes. ¿Qué opinaban de el Santa Claus Don Ramón? ¿Qué opinan de la colección del Chavo? ¿Qué opinan de este? Porque este está de buena calidad, costó 30 pesos. Miren, costó 30 pesos y trae estas galletitas, que la verdad se me hizo un precio razonable. No me había acordado de Marinela desde hace un buen rato. Creo que el último que vi de Marinela fue de Madagascar, 2000 y pico, 2008, no sé. Ustedes pónganme en pantalla cuándo fue Madagascar. Y hasta ahorita van estos de Cartoon Network, que la verdad están mejor en 18 pesos en la tienda que lleguen a 26.50 en el Oxxo, porque en el Oxxo ni siquiera salen. Ustedes han visto mis TikToks. Abrí 2 paquetes y no me salieron. Abrí otro paquete y me salieron peludito. Y aquí me volvió a salir peludito, pero creo que es de los que más se repiten el peludito. Pero pues, si ustedes quieren uno de los 2 peluditos que tengo, solo tienen que mandarme un mensaje en Instagram. Y pues con gusto yo se los voy a dar, se los regalo. Pero miren, Mojojojo, Didi. Este está padre. He visto que también están las chicas superpoderosas. Y no me molestaría tenerla. Garnet. No fui tan fan de esta caricatura porque yo ya estaba grande, ¿saben? Pero este era el que yo quería. 4 brazos. Este era, por ahora sí que por el que compré esta colección. No sé si quiero completarla. No sé si a ustedes les gustan este tipo de videos en el que abro estas cosas. A mí la verdad me entretiene mucho abrir tener estas aperturas. Y mira, el Bob Esponja es el que más me gustó. Estos fueron los que más me gustaron. Y me gustaría tener al Dexter, ¿no? A las chicas superpoderosas, a Steven, para que complete. Ahora sí que en la línea, no sé cuántos son, creo que son... A ver, aquí vamos a ver. 25. Pues está bien, ¿no? A ver si quieren un video intercambiando estos y comprando algunos de estos en el Rock Show, o que abramos más de Little Bite sorpresa, ustedes díganmelo y yo con gusto se los voy a hacer. Esta fue la apertura del día de hoy. Pasamos a despedirnos. Gente, ¿cómo vieron la apertura? La verdad es que fue un video corto, pero me gustó. Les voy a hacer un pequeño repaso de lo que nos salió. Es el Bob Esponja, que la verdad este era el que quería que me salieran estos. No sé cuáles vengan, yo supongo que viene Arenita, Calamardo, Patricio, Bob y Don Cangrejo o Perlita, no sé. Ustedes pónganme en comentarios si saben cuáles los que vienen en esta colección de Bob Esponja y si quieren que compre más de estos. Y pues iremos a la tienda a ver si ya los tienen, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el repaso de cómo nos van saliendo los Little Bites. Peludito ya nos salió una vez más y otra vez en el video anterior en TikTok. Mojojojo, que está padre. Este es los que más me ha gustado. Didi, que me sorprendió mucho el cómo está hecha. Me gustaría que me saliera Dexter. Garnet de Steven Universe, creo que se llama así. Les digo, no fui muy fan de estas series actuales como Hora de Aventura, como Steven Universe, Un Show Más. Sin embargo, sí sé cómo son, sí sé sus nombres. Pero pues Garnet está padre. Aunque creo que Voilà ya la había sacado, ¿no? En Multiversus. Y la verdad me gustó un poquito más esa. Y lo que para mí es la joya del video, la que más me gustó, la que más valió la pena de este video, 4 brazos. Que este es del reboot de Ben 10.
logré ver unos episodios y tengo sentimientos encontrados con esa serie porque yo era muy fan de la caricatura del 2008, 2009. La llegué a ver cuando era pequeño, tenía todos los aliens y la verdad este reboot me gusta, pero a la vez me asusta. No es como lo que yo tenía pensado que iba a ser, pero bueno, quería platicar un poco con ustedes de estas cosas. Este fue el que más me gustó. Espero les haya gustado esta apertura. Sé que fue un poco más corta, pero ya esperemos tener más piezas de Little Bites por si les gustan. Coméntenmelo ustedes en comentarios qué es lo que quieren, si quieren que sigamos hablando de Bob Esponja o si quieren que nos esperemos a ver qué colección saca Voilà, que les digo, voy a hacer un video en el que comente un poco lo que a mí me gustaría y les voy a decir cómo me gustaría a mí que fuera la colección de Funky Punkies, en el que nos vamos a volver diseñadores de Faustin Bros, de Voilà, y vamos a armar todos los Funky Punkies que me gustaría a mí. Ustedes déjenme en comentarios qué más quieren, qué más videos quieren que haga, si quieren que haga videos de cacería, si quieren estos videos más caseros entre tú y yo con gusto lo voy a hacer. Esta apertura me gustó, ya tenemos 5 piezas, 2 repetidas y un Bob Esponja que la verdad me gustó mucho. No olviden darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis videos. Me ayuda mucho que se suscriban al canal. Ya esperemos llegar a 200 suscriptores, a 500, no sé. Me gustaría que en un año viera yo estos videos y ya fuéramos 1000, 2000, no sé. Me gusta mucho este tipo de contenido que hago. Espero que a ti también te guste. Y no olviden ser felices. Mi nombre es Joe. Hasta la próxima.